Al abrir la puerta de la iglesia, oí tocar a alguien. De la oscuridad surgía un sonido tan maravilloso que me pareció que era un arcángel quien estaba sentado frente a las teclas. Extasiada por la música, perdí completamente la noción del tiempo. De pronto apareció el organista, Johann Sebastian Bach. Presa del pánico, me precipité hacia la salida. Todavía no sabía yo, Ana Magdalena, que acababa de conocer a mi futuro esposo. No sabía si quien se había conmovido más era la mujer o el músico que había en mí. Soprano e hija de un músico, sabía qué significaba la música. Antes de abordar mi maravillosa existencia como señora Bach, quiero narrar los años que mi esposo vivió sin mí. Johann Sebastian nació en 1685 en Eisenach, cerca de Leipzig, Alemania. Desde muy pequeño recibió el bendito don de la música. Los Bach fueron siempre músicos. Johann Sebastian contaba que el primero había sido su tatarabuelo, Beit Bach, molinero y panadero de oficio. En los 2 siglos siguientes hubo 70 músicos en la familia, una auténtica dinastía. Johann Sebastian estaba rodeado de músicos. Su tío le inició en el órgano y su padre en el violín, y ambos eran músicos profesionales. A los 18 años, Johann Sebastian obtuvo su primer trabajo como organista de la parroquia de Arnstadt. Al final de sus primeras partituras, Johann Sebastian siempre escribía: «La única gloria, la de Dios». Admiraba a Lutero, el gran reformador protestante que también escribió diversas obras corales. Al principio de su carrera, Johann Sebastian acompañaba sus corales de forma sencilla para que todos los fieles pudiesen cantar. Pero su encuentro con el gran organista Buxtehude en Lübeck hizo evolucionar su estilo. Descubre a Buxtehude con su libertad de expresión, su virtuosismo, y descubre el magnífico órgano de la iglesia de Sainte-Marie, de la que Buxtehude era organista. Este órgano tenía 3 teclados y unos pedales imponentes que permitían utilizar innumerables recursos sonoros. Cuando regresó a su iglesia de Arnstadt, los pobres parroquianos se mostraron realmente indignados por el cambio sufrido por Bach. Así es como Bach acompañaba una coral antes de su viaje a Lübeck. Y esto es lo que hizo tras su viaje a Lübeck. Johann Sebastian se había convertido en un creador exigente, demasiado innovador para la estrechez de miras de los notables provincianos que lo tenían contratado. En diversas ocasiones le llamaron al orden a causa de las improvisaciones que turbaban a los fieles. Iba demasiado a su aire. Los frecuentes conflictos con sus patronos y el poco talento de los músicos de los que podía disponer le llevaron a buscar trabajo en otro lugar. Un día, en un momento de cólera, Johann Sebastian llamó a uno de sus alumnos Cabra Vieja. El joven, furioso, le esperó en la puerta para agredirle.
Johann Sebastian sacó la espada y el lance hubiese acabado con derramamiento de sangre si no los hubiesen separado a tiempo. Este incidente aceleró su partida. De los 23 a los 32 años, Johann Sebastian fue organista en Weimar. Fue su prodigioso virtuosismo con el órgano lo que le dio la fama. En aquella época compuso la mayor parte de su obra para órgano, donde ya quedaba patente su talento para el género musical de la fuga. La fuga procede del término italiano fuga, que significa escapada. Es una composición polifónica, es decir, con diversas voces, construida sobre un motivo musical que se denomina tema y que fluirá de voz en voz. Un ejemplo sería primera voz, segunda voz, tercera voz, y ahora todas las voces a la vez. En Weimar nacieron los primeros hijos de Johann Sebastian. Contando los nuestros y los de su primera esposa, tuvo 20 hijos. Solo sobrevivieron 10. La idea de reencontrarse con sus seres queridos en el reino de Dios aliviaba su pena. Al morir el viejo maestro de capilla de Weimar, pensó que le ofrecerían el puesto a él, pero prefirieron a un músico mediocre, hijo del fallecido. Johann Sebastian se sintió herido y al habérsele ofrecido el cargo de maestro de capilla de Köthen, solicitó su libertad de forma inmediata. Su tono tajante enojó al duque, su patrón, que lo arrestó. A pesar de todo mi cariño, debo reconocer que Johann Sebastian tenía mal carácter. Su falta de diplomacia nos causó muchos problemas. Un mes después fue liberado y pudo ir a Köthen con su primera esposa y sus hijos. Johann Sebastian tenía 32 años cuando llegó a Köthen con el cargo de maestro de capilla. Esta época vio nacer los conciertos de Brandeburgo, muy influenciados por el francés Couperin y el italiano Vivaldi, y situados bajo el signo de la danza y la felicidad. En Köthen, Johann Sebastian no pudo componer música sacra por la sencilla razón de que la corte de Köthen era calvinista y la música de iglesia se limitaba a repetir los cánticos tradicionales.
Sin embargo, al príncipe Leopoldo, su patrón, le gustaba la música instrumental y Johann Sebastian tuvo así la ocasión de explorar nuevos ámbitos. Cothen fue uno de los periodos más felices de su vida. Revitalizado por el cambio, Johann Sebastian compuso muchas obras instrumentales, como las célebres suites para violonchelo. Todos los días, todos, aunque me encuentre muy mal, hago los mismos ejercicios que hacía cuando tenía 13 años. Y acabo los ejercicios con una suite de Bach. Hay 6 suites de Bach maravillosas. Lunes la primera, martes la segunda, etc. Y como hay un sábado y un domingo, sobra un día. Entonces el sábado y el domingo toco la misma, la sexta suite. Para iniciar a su hijo Friedman, que entonces tenía 10 años, Johann Sebastian comenzó el libro El clave bien temperado. Esta recopilación de dificultad progresiva demostró su talento como profesor y su genialidad lo elevó al nivel de obra de arte. En Cothen, la primera esposa de Johann Sebastian murió brutalmente después de 13 años de matrimonio. La tradición decía que un viudo con hijos no dejaba su hogar mucho tiempo sin presencia femenina. Un año después, me convertí en su mujer. Johann Sebastian tenía 36 años. Una semana después de nuestra boda, el príncipe Leopoldo también se casó. A su esposa no le gustaba la música y estaba celosa del tiempo que su marido le dedicaba. Para complacerla, el príncipe se desinteresó. «Ana Magdalena», me dijo un día Johann Sebastian, «tendremos que irnos de Cothen. Este ya no es sitio para un músico». A los 38 años, Johann Sebastian se convirtió en cantor, profesor de la Escuela de Santo Tomás de Leipzig. Su cargo le obligaba a componer, tocar y enseñar. Para obtener este cargo, Johann Sebastian firmó un contrato con una cláusula que precisaba que no podía abandonar la ciudad sin el permiso del burgomaestre. Aceptó esta restricción y muchas otras, ya que quería ofrecer a sus hijos la formación universitaria que él no había recibido y volver a la música sacra. Las cantatas son lo que más nos acerca a Johann Sebastian tal como era. La falta de tiempo para componer hacía florecer todo su genio. Se trataba de verdaderas óperas religiosas inspiradas en las Santas Escrituras. Cuando se comparan las cantatas de Johann Sebastian con las de sus contemporáneos, lo más sorprendente es la diferencia en la complejidad. Por lo general, la nobleza prefería obras más simples y ligeras.
Nuestros primeros años en Leipzig no fueron fáciles. El nivel de los alumnos que tenía Johann Sebastian era muy bajo. Sin embargo, encontró nuevos y excelentes músicos cuando pasó a ser director del Collegium Musicum fundado por Telemann. El Collegium Musicum ofrecía conciertos una vez por semana en uno de los locales más en boga de la ciudad, el Café Zimmermann. Para estas veladas, Johann Sebastian compuso numerosas cantatas profanas, incluso ligeras y no exentas de humor, como la cantata del café. Mi marido continuaba escribiendo obras que no se habían oído nunca en Alemania. La Pasión según San Mateo, compuesta para el Viernes Santo, constituyó sin duda alguna la cumbre de la música sacra de Bach. La iglesia tenía 2 tribunas y 2 órganos. El hallazgo de Johann Sebastian consistió en utilizarlos para hacer dialogar 2 orquestas, 2 coros, 2 órganos. Esta innovación reforzaba el carácter celestial de la música, que circulaba de forma mágica a través de la iglesia y acercaba a los fieles a Dios. Cinco de los hijos de Johann Sebastian fueron músicos. Emmanuel, de su primer matrimonio, entró a los 24 años al servicio de Federico el Grande. Gracias a su cargo, Johann Sebastian, con 62 años, tuvo el privilegio de tocar ante su majestad. El rey también era músico y admiraba mucho al viejo Bach, a quien pidió que improvisara una fuga a 6 voces. Mi marido improvisó, pero no pudo pasar de las 4 voces. Herido en su orgullo, al volver a casa recreó esta fuga que sentó las bases de las variaciones de la ofrenda musical.
Con los preludios y las fugas, la ofrenda musical y el arte de la fuga, Bach exploró la fuga en todas sus facetas. El arte de la fuga es la culminación de este género musical. Podemos considerar esta obra como un verdadero tratado. Johann Sebastian siguió trabajando en el arte de la fuga hasta el momento de su muerte en 1750. Tenía 65 años. Fue su testamento espiritual. La riqueza musical de Johann Sebastian no me aportó riqueza alguna. Acabé mis días en la miseria y la soledad. Los recuerdos son mi único tesoro. Bach representa el genio alemán del siglo XVIII. Influyó en muchos compositores como Mendelssohn, Brahms y Liszt en el siglo XIX o Schönberg y Berg en el siglo XX. Bach incluso ha influido en los músicos de jazz y de blues, que han utilizado algunas de sus melodías adaptándolas a su estilo musical. Me gusta Bach por la belleza de su obra. Cuando le escuchas o cuando tocas su música, no puedes permanecer emocionalmente pasivo. Es como si despegaras del suelo. Son, you getting touched. Don't go to your crib, cause your crib is getting rushed. Forget about your man, cause he's covered with dust. No help from your fam, cause your peeps won't bust. Run for your life, son. Son, I touched. Me and you been down since we learned to walk and talk. Grew up having dreams of running New York. We're from sellers, the spot rushers, the hustlers. Old heads in the game couldn't touch us. Cops were scared to handcuff us. We was partners in crime. Me and you, we shared the same mind. Steady stacking up them nickels and dimes. Paying off as in politicians. Not to interfere with our mission. Moving product with precision. Superb supervision, a team, living the American dream. Two best carbon-based entrepreneurs feeding fiends. I should've known you wanted to step from the cycle when I took one in the shoulder from one of your snipers. You getting touched. Don't go to your crib, cause your crib is getting rushed. Run for your life, son. You getting touched. You getting touched.